Durante siglos, Roma no fue solo la capital de los imperios, fue el escenario de una guerra invisible, una guerra por el alma de la fe. En las catacumbas silenciosas, los apóstoles caminaban con sangre en los pies. En los palacios dorados, las coronas pesaban más que las cruces. Pedro, el pescador, recibió las llaves. Pero a lo largo de los siglos, las manos que las sostuvieron cambiaron entre santos y traidores, mártires y usurpadores. El trono de Pedro fue construido sobre promesas eternas, pero también fue sitiado por la ambición, el orgullo y las sombras que se arrastraban bajo la cúpula sagrada. Esta no es simplemente la historia de los papas, es la historia de una batalla secreta entre el cielo y la corrupción, entre la roca y el abismo. Si te atreves a cruzar el valle de la redención, verás que la promesa de Cristo nunca falló, pero también verás cómo, cerca del altar, siempre se han ocultado aquellos que buscan profanarlo. Prepárate. La historia que estás a punto de escuchar no trata solo de hombres. Habla del fuego que forjó la fe y de las sombras que intentaron apagarlo. Roma, no solo el corazón de un imperio, sino el vientre donde la fe cristiana echaría raíces entre ruinas, sangre y silencio. Fue allí donde dos hombres, Pedro y Pablo, caminaron con la muerte siempre a sus espaldas. Fue allí donde, bajo el peso de la cruz y el látigo de las bestias, las raíces de la iglesia se hundieron en el corazón de piedra de la ciudad eterna. Bajo el altar de la Basílica de San Pedro yacen los huesos de aquel a quien Cristo confió una misión imposible: guardar la fe en un mundo al borde de ser devorado por la oscuridad. Simón, el pescador de Galilea, se convirtió en Pedro, la roca, pero la roca sangró. En la última noche de su vida, Pedro se recusó a morrer como el Maestro, pidió ser crucificado cabeza abajo, pues no se consideraba digno de reflejar la gloria de aquel a quien había negado 3 veces. Allí, entre los gritos de Nerón y las sombras del circo, no fue solo un hombre el que fue ejecutado. Se alzó un trono invisible, un trono forjado en martirio y lágrimas. Antes de caer, Pedro selló su sucesión, dejó discípulos, dejó las llaves, y cada papa, de Lino a Cleto, de Clemente a Silvestre, no sería solo un líder, sería un eslabón en la cadena de fuego que resistiría imperios, plagas, invasiones y traiciones desde dentro. Pero desde el principio, el peso de la corona espiritual trajo consigo la tentación del poder, y donde hay poder, hay fisuras. Roma ardería muchas veces, y la barca de Pedro, ese símbolo tan frágil como eterno, sería lanzada a mares que pocos se atreverían a enfrentar. Lo que comenzó con sangre y humildad, pronto vería manos ambiciosas alcanzando aquello que solo debía ser confiado a siervos fieles. Y el trono de Pedro, que debía reflejar los cielos, terminaría también reflejando las sombras del orgullo humano. A medida que los siglos pasaban, la roca de Pedro perduraba, pero el mundo a su alrededor se desmoronaba. El imperio que una vez había crucificado apóstoles ahora colapsaba bajo el peso de su propia corrupción. Y mientras Roma caía, la iglesia, nacida entre catacumbas y prisiones, comenzaba a surgir como el único faro de orden en medio del caos. Gregorio Magno, un monje apartado del mundo, fue arrastrado al trono de Pedro. Contra su voluntad, pero con una misión clara, reformó el clero, purificó la liturgia y reavivó la fe entre pueblos bárbaros. Bajo su guía, la iglesia se convirtió en refugio para peregrinos, escuela para reyes y voz de los olvidados. Pero cada paso hacia la luz también convocaba nuevas sombras. La sed de poder secular se infiltró en los corredores de la fe. Los emperadores buscaron someter a los obispos. Los nobles intentaron comprar el altar
Y así, el trono de Pedro, nacido de una cruz invertida, se vio amenazado no por las lanzas del mundo, sino por las manos que besaban los anillos de la iglesia mientras tramaban su ruina. Entre pactos y traiciones surgieron papas santos y papas manipulados. La sede romana osciló entre momentos de gloria y de humillación. La barca de Pedro navegó por tempestades internas tan peligrosas como las externas. Y, sin embargo, la promesa perduró. Las puertas del infierno no prevalecerían, no sin que antes la iglesia bebiera hasta las heces la copa amarga de la corrupción y el conflicto. Hubo siglos en los que la barca de Pedro casi se hundió. A la sombra de los muros de Roma, familias nobles se disputaban la sede como si fuera una corona terrenal. A través de alianzas profanas y traiciones silenciosas, la silla que llevaba el legado de los apóstoles se transformó en un trofeo de ambición humana. El llamado Siglo de Hierro no perdonó ni a los muertos. El Papa Formoso, tras su fallecimiento, fue exhumado, vestido con vestimentas pontificias y llevado a juicio en un espectáculo macabro ante una multitud atónita. El cadáver, mudo y frío, fue condenado como indigno, mutilado ante los altares y arrojado a las aguas oscuras del Tíber, como si la violencia pudiera borrar una historia sagrada. Pero las aguas que arrastraron el cuerpo de Formoso no lavaron la vergüenza de los vivos. Papados manipulados, matronas dominando cónclaves, hijos ilegítimos coronados bajo velos de poder y corrupción. La herencia espiritual de Pedro fue profanada por generaciones que ya no temían la justicia invisible que pesa sobre cada altar profanado. Y sin embargo, incluso envuelta en tinieblas, la luz no se apagó. En las celdas silenciosas de los monasterios, lejos de los palacios en ruinas, los monjes oraban. En la soledad de la penitencia, semillas de renovación echaban raíces, invisibles a los ojos de los poderosos. Fue en las sombras donde Dios preparó la restauración, porque toda ruina verdadera prepara el terreno para la reconstrucción, y la barca de Pedro, a pesar de las tormentas, aún flotaba. De las cenizas del siglo de hierro, algo comenzó a respirar, no en los salones dorados de palacios corrompidos, sino en el frío de las celdas monásticas, en el susurro de oraciones olvidadas por el mundo. En Cluny, en Borgoña, los monjes se alzaron contra la marea inmunda que amenazaba con ahogar a la iglesia. Rechazaron la mano manchada de los príncipes, negaron las monedas pesadas de la nobleza y reavivaron un fuego que parecía extinguido, el fuego de la fidelidad al Evangelio. La reforma cluniacense extendió su llama por Europa. Monasterio tras monasterio, vida tras vida, la santidad volvió a forjarse en el silencio, el sacrificio y la pureza. Y como chispas llevadas por el viento, estas pequeñas resistencias comenzaron a transformar el rostro del papado. Bajo el liderazgo de monjes reformadores, la sede de Pedro fue, poco a poco, rescatada de las garras de la política secular. El Papa Gregorio V, el primer alemán en asumir la corona papal, y su sucesor Silvestre II, iniciaron una era de reconquista moral. No solo purificaron la corte pontificia, también reavivaron la memoria de la vocación apostólica, perdida entre siglos de ambición y decadencia, no sin dolor, no sin conflicto, pero la verdad perdura. Donde la corrupción quiso reinar, la cruz renació, silenciosa e inevitable. La sangre de las traiciones había manchado la túnica de la iglesia, pero las aguas de lágrimas y desiertos comenzaron a limpiarla. La purificación no vendría por decreto, sino por mártires silenciosos y redentores ocultos. Pero la serpiente del poder secular aún hundía sus garras en la túnica de la fe. No bastaba con purificar los altares.
Era necesario enfrentar a quienes buscaban gobernar la propia Iglesia con cetros terrenales. Así surgió Gregorio VII, un monje endurecido por el silencio y la penitencia, llamado a llevar la corona que muchos habían profanado. Pero Gregorio no la veía como una corona, la veía como una cruz. Y armado no con espadas, sino con excomuniones, se atrevió a enfrentar al imperio más poderoso de su época, el Sacro Imperio Romano Germánico. Enrique IV, rey de Alemania, se creía con poder para mover obispos como piezas sobre un tablero de ajedrez. Gregorio respondió con el flagelo invisible de la autoridad espiritual y desterró a Enrique de los salones de la gracia divina. El emperador cayó. Despojado del sustento moral que sostenía su corona, fue obligado a arrastrarse hasta las puertas heladas de Canosa. Durante 3 días y 3 noches, Enrique esperó en el frío cortante, descalzo, vestido como penitente, suplicando el perdón de un viejo monje que ahora representaba la voluntad de un trono más alto que cualquier dominio terrenal. Allí, bajo la nieve, ante muros mudos y testigos invisibles, quedó grabado en la eternidad: la Iglesia de Cristo no es sierva de los imperios, pero el enemigo no duerme. Enrique se humilló solo para atacar de nuevo. Años después, sitió Roma, depuso a Gregorio y coronó a un antipapa como su marioneta. El verdadero papa murió en el exilio, pero su testimonio resonaría a través de los siglos como un trueno apagado. Mejor morir como siervo de la verdad que vivir como esclavo de los reyes. Y sobre las piedras de la humillación, la Iglesia hundió aún más sus raíces, como un árbol que no teme al invierno, porque sabe que sus raíces están ancladas en lo eterno. Pero la tormenta que comenzó en Canosa no fue más que un presagio. La historia de la Iglesia y del papado seguiría caminos cada vez más oscuros, donde la fe y la ambición danzarían sobre abismos invisibles. En el corazón del Renacimiento, mientras los artistas alzaban cúpulas y pintaban cielos sobre la piedra, el trono de Pedro se convirtió en blanco de nuevos asedios, ahora envueltos en túnicas de terciopelo y pactos dorados. León X, hijo de Lorenzo de Medici, ascendió al papado llevando sobre sus hombros tanto la gloria de las artes como el peso de una corrupción adormecida. Bajo su pontificado, la antigua Basílica de San Pedro fue demolida para dar paso al diseño de Miguel Ángel, una obra destinada a tocar los cielos, pero cuya base fue pagada con las monedas manchadas de la vanidad humana. Para financiar lo imposible, las indulgencias se vendieron como mercancía en el mercado, y en las plazas de Europa, el tintinear de las monedas en los cofres resonaba más alto que el murmullo de las oraciones. Fue entonces cuando, desde las sombras de los monasterios, surgió la furia de un monje, Martín Lutero. Su denuncia estalló como un rayo en el corazón de la cristiandad, rasgando el tejido de unidad que había sostenido a Occidente. Lo que comenzó como un susurro se convirtió en cisma. Lo que debía ser una reforma se transformó en guerra. Y mientras sacerdotes, príncipes y campesinos elegían sus bandos, el papado sangraba entre dos mundos, intentando ser al mismo tiempo escudo espiritual y espada política. El Concilio de Trento se convirtió en la respuesta desesperada. 18 años de batallas doctrinales, donde cada palabra, cada dogma, fue forjado como una espada para defender una fe sitiada. Allí, bajo el peso de lámparas de aceite y el temor al error, se alzó la contrarreforma, y de ella surgiría un nuevo papa, un soldado vestido de blanco, Pío V, severo, incorruptible, formado en la disciplina dominica. Pío V
restauró el orden donde había reinado el caos, purificó altares profanados y unió a los reyes cristianos bajo una última cruzada. Y fue bajo su mando que se derramó sangre en Lepanto, sobre aguas teñidas de rojo, donde la flota musulmana fue aplastada, y por un breve instante el Mediterráneo volvió a reflejar cruces en lugar de crecientes. Pero el precio de la supervivencia espiritual fue alto. La herida del cisma nunca sanaría del todo, y en las oraciones susurradas de los monasterios ya se agitaba una nueva amenaza. Una amenaza no nacida de armas, sino de razón. El racionalismo y la ilustración afilaban sus espadas invisibles, y la próxima batalla no se libraría con espadas ni cruzadas, sino con ideas, tratados y declaraciones que se atreverían a desafiar incluso la misma existencia de la fe. El siglo XVIII amaneció bajo un cielo extraño. Ya no eran tropas bárbaras las que amenazaban el trono de Pedro, ni príncipes paganos lanzando cruzadas desesperadas. Ahora, la amenaza venía vestida de filosofía, armada con plumas y tratados que se burlaban de lo invisible. La Ilustración, con sus promesas de razón pura y libertad sin Dios, encendió salones, púlpitos y academias. Y mientras los reyes temblaban ante el vendaval revolucionario, el papado se vio acorralado en trincheras invisibles. Pío VI, que intentó resistir las mareas de sangre y lógica fría, terminaría como prisionero de Napoleón, llevado como un trofeo viviente, humillado ante un mundo que ya no temía ni al altar ni a la cruz. Pero la fe no muere con el encarcelamiento de un hombre. Y en el polvo de las revoluciones, la Iglesia aún respiraba. Sería Pío IX quien cargaría con el peso más amargo. Durante su pontificado, fue testigo del colapso de los estados pontificios, la pérdida de Roma y la transformación del pontífice en prisionero dentro del propio Vaticano. 32 años de batalla silenciosa. 32 años en los que el mundo se modernizó por la fuerza, y la fe, para muchos, se volvió una reliquia de épocas supersticiosas. Y sin embargo, en medio de la ruina política, Pío IX esculpió dos dogmas en la eternidad: la Inmaculada Concepción y la infalibilidad papal, levantando sobre las piedras rotas del viejo orden una fortaleza doctrinal que ni el tiempo podría derribar. La tormenta pasaría, el mundo cambiaría, pero la roca, aunque golpeada, no sería movida. En el siglo XX, la barca de Pedro enfrentaría horrores aún mayores: 2 guerras mundiales, regímenes totalitarios, campos de exterminio, bombas que desgarraban los cielos. Y en medio del fuego cruzado, papas como Pío XI y Pío XII se alzaron como faros solitarios, denunciando la tiranía, dando refugio a los perseguidos, resistiendo en el silencio de catacumbas modernas. Acusados por unos, venerados por otros, estos papas sabían que, en tiempos de oscuridad absoluta, a veces la única forma de que la luz sobreviva es apagarse a sí misma. Y cuando el polvo de las guerras finalmente se asentó, la Iglesia volvió su mirada hacia un nuevo horizonte. Pero ese horizonte también estaba cubierto de nubes, porque la lucha entre la fe y el mundo, entre lo visible y lo invisible, entre Roma y las nuevas torres levantadas por el orgullo humano, nunca terminaría, solo cambiaría de forma. Al final del siglo XX, una nueva tormenta comenzó a oscurecer los cielos de la fe. No una de lanzas ni de hogueras, sino de ideas seductoras, filosofías corroídas y modernidades que buscaban reescribir lo eterno. Y en medio de este paisaje de ruina y desilusión, surgió Juan Pablo II, no solo como papa, sino como peregrino entre los escombros,
un gigante silencioso que caminaba por un mundo en descomposición. Nacido bajo el peso de botas totalitarias sobre la tierra endurecida de Polonia, no cargaba simples discursos, sino cicatrices, dolores grabados por la tiranía y la resistencia. Su pontificado fue una marcha obstinada contra el comunismo, una antorcha alzada en medio de continentes ahogados por la desesperanza. Cayó, sangró, enfrentó balas y conspiraciones, y aún así permaneció. Dondequiera que sus pies tocaban, las brasas dormidas volvían a encenderse. Corazones, endurecidos por la falta de esperanza, volvían a latir al sonido de campanas olvidadas. No fue un pastor perfecto. Ningún hombre que lleva un cayado lo es. Pero bajo su sombra, multitudes volvieron a levantar los ojos al cielo. Entre dudas, entre ruinas, entre las cenizas de una era que intentó extinguir incluso la sed de redención. Tras su partida, se alzó Benedicto VI, no un guerrero de la plaza pública, sino un guardián silencioso, un centinela apostado en las murallas de la verdad, en una época en que cada piedra parecía resquebrajarse. Benedicto no buscó aplausos, buscó la verdad, y por eso fue amado en secreto y resistido abiertamente. Hombre de erudición austera y fe ardiente, Benedicto vio el peso insoportable que se había acumulado sobre el trono y, en un gesto incomprendido por el mundo, pero atestiguado en silencio por el cielo, renunció, no por debilidad, sino como quien entiende que a veces es necesario dar un paso atrás para que el fuego sagrado continúe ardiendo. Y entonces, como un viento que cambia de dirección sin aviso, llegó Francisco. Con él, nuevas corrientes atravesaron el Vaticano. Para algunos, un signo de esperanza. Para otros, una causa de confusión. Pero una verdad permanece inquebrantable. El trono de Pedro no descansa sobre la popularidad de una era, ni sobre alianzas humanas. Descansa sobre una promesa que jamás será rota. Las puertas del infierno no prevalecerán. Mientras haya una rodilla doblada en el silencio de una catedral vacía, mientras haya un corazón que se atreva a creer en lo invisible entre las ruinas, la roca perdurará. No por la fuerza de los hombres, que tan a menudo caen, sino porque aquel que sostuvo a Pedro sobre las aguas, aquel que levantó mártires bajo las sombras del imperio, aquel que sopló vida en huesos secos, aún reina, invisible, invencible, eterno, sobre la barca azotada por las olas del tiempo. El tiempo corre como arena entre dedos heridos. Roma permanece, el altar permanece, pero la batalla jamás ha cesado. Cada papa que ascendió al trono de Pedro llevó sobre sus hombros no solo la corona del honor, sino el peso invisible de la guerra eterna entre el cielo y el abismo. Se coronaron santos y también traidores. Los mártires cayeron en sangre, mientras usurpadores sonreían bajo cúpulas doradas. La barca de Pedro navegó por mares en calma y tormentas implacables, golpeada por herejías, sitiada por imperios, atravesada por las lanzas invisibles del orgullo humano. El siglo ha cambiado, pero los vientos que soplan sobre el Vaticano aún llevan el mismo aroma: esperanza y traición, fe y sombra, gloria y ruina. Mientras las ciudades se alzan con arrogancia y los reinos de los hombres se derrumban bajo el peso de sus propios pecados, la promesa hecha a Pedro sigue viva, como una brasa eterna bajo la ceniza de la historia. Una promesa grabada no en mármol, sino en sangre, en oración, en una fidelidad oculta. Esa fidelidad que los ojos del mundo ignoran, pero que el cielo jamás olvida. Puedes contemplar Roma hoy, con sus monumentos, sus altares, sus antiguos pasillos. Puedes quedarte cautivado por su belleza o escandalizado por sus cicatrices.
Pero nunca olvides, el trono de Pedro es más que una silla de oro. Es un campo de batalla invisible, donde los ángeles aún combaten, donde las sombras aún susurran y donde la redención aún se forja con cada aliento de cada creyente. La historia de los papas no es solo una sucesión de nombres, es la narrativa viva de un combate donde el enemigo jamás duerme. Y mientras la fe perdure, aunque sea reducida a una sola chispa en medio de la noche, la roca no será vencida. El infierno podrá rugir, pero al final, la barca, aunque rota, aunque flagelada, llegará al puerto. Y cuando ese día llegue, cada lágrima, cada martirio, cada rodilla doblada en el secreto de las catacumbas será contada, no como debilidad, sino como victoria, como eternidad arrebatada de las manos del tiempo, porque la roca permanece, porque el valle de la redención nunca se cierra para aquellos que se atreven a cruzarlo.